Un nuevo programa de las provincias también existen. El día miércoles, el líder político de Corrientes, Tato Romero Feris, presidente del Partido Nuevo, del PANU, fue sometido a una intervención quirúrgica y lo superó el trance y ya está, digamos, en recuperación. Y eso es un paso adelante en la reorganización del PANU. Como hay todos los partidos políticos están en estos momentos en su tarea de reorganizarse. El ELI, el Encuentro Liberal, ha hecho actos también, el Partido Popular de Brayar Pojar también, el Partido Justicialista, y hoy vamos a tener la presencia del doctor Rodolfo Martínez Llano, dirigente justicialista. La Unión Cívica Radical es la que elige autoridades, creo que en este fin de semana hubo internas en 3 localidades del interior. Yo quiero en esta, digamos, en esta apertura del programa, poner a consideración un video que se grabó sobre Tato Romero Feris, su acción de gobierno. Empieza con una recorrida de obras y de hechos y de actitudes que tuvo Tato durante su mandato, tanto como intendente como gobernador de la provincia. Y este video, digamos, esta grabación, culmina con el fondo de una canción que ponemos todo esto a consideración de ustedes. Libertad, estás herida con un hijo en penitencia por luchar junto a los pobres, sol a sol, a la indigencia. Libertad, que te han herido, dislocándote al revés. Lo que el pueblo ha elegido ya no se puede torcer. Los que suman sin juntarse solo aspiran al poder, donde engordan, luego invernan. Hasta la próxima vez. Cada rincón, cada barrio, cada correntino forma parte de mi vida. La esperanza me alimenta y tu voz vibra en mi voz, trabajando hombro a hombro, aunque equivocado no. Las revanchas no me importan, no me iré de aquí jamás. La justicia tiene un hijo que se llama libertad. Manifestamos nuestra satisfacción, nuestra alegría por el recuperamiento rápido de Tato, un amigo y a quien apoyé en su acción política. Tiene un futuro político y seguramente su situación, que responde exclusivamente a sacarlo de la competencia política en la provincia, esperamos que tenga una pronta solución. Merece tener un espacio político en el cual volver a poner a consideración de la ciudadanía sus ideas, su acción principalmente. Bien, la doctora Elisa Carrió Lilita nos desorienta totalmente. Ya en el mes de octubre hicimos un artículo que se publicó en los diarios donde decíamos: Lilita, Quo Vadis, ¿dónde vas? Y también lo comentamos acá en el programa. Estamos en diciembre y esto lo hacíamos en los primeros días de octubre, cuando ella manifestó que perdió la confianza en el presidente. Hoy podemos decir
Lilita, Quo Vadis, ¿a dónde vas? 2. Es decir, el primero fue en octubre y ahora con la sanción de esta reglamentación para el uso de armas por parte de las fuerzas federales, tema discutible, Lilita vuelve a salir al ruedo para manifestar su disconformidad. Y no solamente, yo creo que todos tenemos derecho a manifestar nuestro acuerdo o disconformidad con cualquier tema, más aún si se forma parte de un gobierno de alianzas, porque Macri tiene un gobierno de alianzas, que en alguna medida comete el pecado de no consultar los temas grandes con sus aliados y entonces provoca reacciones. Pero Lilita ya va más allá, porque dice que nadie la va a llevar al fascismo. Eso es muy fuerte, porque a contrario sensu, es decir, por el contrario, parecería que al criticar ella esta disposición sobre el uso de armas por parte de las fuerzas federales, significa que Macri o que a través de Bullrich y demás nos está llevando al fascismo. Y no es así, Lilita. Y vuelvo otra vez a decir que perdió la confianza en el presidente. Yo creo que el presidente también perdió la confianza en ella. Y la ciudadanía está confundida y asombrada. ¿A dónde va? ¿Qué quiere Lilita Carrió? Acá en este escrito que hicimos en el mes de octubre, el 7 de octubre, decíamos que Lilita se cansó de ser el honroso nombre de fiscal de la patria, que lo tuvo Lisandro de la Torre. Ella con sus denuncias, todos estuvimos de acuerdo y estamos de acuerdo con su función como fiscal de la patria, poniendo en evidencia todo lo que se hacía mal por los gobiernos kirchneristas. Pero todo tiene un límite. Si ella forma parte de una alianza, los problemas se deben tratar adentro de la alianza antes de salir a la calle, porque está perjudicando a su alianza, a Cambiemos, porque otra vez vuelve a decir que perdió la confianza en el presidente. Yo creo que ella, cansada de ser únicamente la que hace las denuncias y que trata de terminar con la corrupción, quiere ya un cargo ejecutivo, quiere tener la lapicera. En este momento tiene la lapicera únicamente para, digamos, desde su cargo de diputada, que hace muchos años que está de diputada, que en algún momento sacó 2 millones y pico de votos, pero en esa elección que fue la de Kirchner, el radicalismo sacó 500.000. Es decir, que ella se alimentó del radicalismo. No eran votos ni de Coalición Cívica, ni de Ari, ni de Lilita Carrió únicamente. En ese momento ella era figura. Y entonces debilitó fuertemente el radicalismo, que es donde inició su carrera política. Entonces, ahora no estará pensando, si yo saqué 2,5 millones de votos, estoy para otra cosa que para seguir siendo legisladora o denunciante. Yo por ahí, en una de esas noches que uno no duerme y que pienso también cuando estoy despierto, no van a creer que cuando estoy dormido, si ella no está pretendiendo ser vicegobernadora de Buenos Aires, promoviéndola a la Vidal gobernadora como candidata a presidente, y en algún momento dijo que las encuestas que daban mejor posicionada a Vidal. Pero yo no confío mucho en este tema de las encuestas. Primero porque están concentradas en la ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, y no hay una encuesta de los 24 distritos electorales del país, de todo el país. Entonces, yo creo que la gobernadora Vidal anda muy bien en la provincia de Buenos Aires. Y es un error que cometen, no, digamos, desdoblar las elecciones en provincia de Buenos Aires.
Así fue como hace 3 años ganó la provincia de Buenos Aires Cambiemos, y ese cambio, ese triunfo en provincia de Buenos Aires está bien, que tenía un contrario muy desprestigiado que era Fernández, la Foca, pero una vez que ganó en provincia de Buenos Aires Cambiemos, ya todos esos, digamos, intendentes que podían o no estar con Cambiemos o que eran justicialistas, sabían que había una gobernadora electa ya, y entonces empezaron a pensar qué conviene más, seguirla a esta gobernadora o especular con un posible presidente que había sido gobernador de la provincia, el caso de Scioli, y que no le satisfizo. Entonces Cambiemos debería autorizar a Vidal, el presidente, a que haga sus elecciones separadas. Lógicamente, también Macri piensa que necesita ese arrastre de votos, pero no es lo mismo una boleta a la que estamos acostumbrados y que no conseguimos modificar el sistema, que diga Macri, legisladores nacionales y después gobernadora de la provincia. Es mucho más fuerte tener la provincia de Buenos Aires ganada antes de la elección presidencial. Y las PASO es algo que se ideó durante el gobierno kirchnerista para saber dónde está el gobierno, sea cual fuera, dónde está débil, y entonces volcar todo el peso del gobierno en ese lugar. Por ejemplo, va a ocurrir con Cañuelas en provincia de Buenos Aires, donde seguramente el resultado de las PASO va a ser adverso a Cambiemos. Entonces va a haber una cataratas de inversiones en la zona, ya lo está viendo, para poder superar ese mal momento. Bien, tenemos hoy al arquitecto Bedoya, que nos va a hablar del problema de la naturaleza, es decir, la naturaleza como respuesta, una charla que dio en el Centro de Ingenieros y Arquitectos, y también una perla política. Uno podrá coincidir o no con Rodolfo Martínez Llano, pero no se puede discutir que es una persona inteligente, con experiencia política, y que está hoy con nosotros, y vamos a abordar algunos temas que sabemos que los va a contestar con la claridad que tiene. Reitero, se podrá coincidir o no con sus posiciones. Ese es otro tema. Vamos al corte. Estamos con el arquitecto y doctor en arte Daniel Edgardo Bedoya, que en el Consejo Profesional de Arquitectura e Ingeniería en la calle Rioja de nuestra ciudad, dio una charla sobre el tema Conferencia en la naturaleza como respuesta. Vamos a hablar con él y que nos amplíe lo que ya expuso en el Consejo. ¿Qué es esto de la naturaleza como respuesta? Bienvenido, arquitecto. Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación. Me siento honrado en poder compartir estos momentos y principalmente poder expresar algunos conceptos sobre este tema que aparentemente es actual, pero ya viene de larga data por muchas otras circunstancias, ¿no? La naturaleza como respuesta es el título que yo preferí otorgarle a la conferencia, basándome en una frase de un ingeniero barcelonés, profesor de teoría de los procesos irreversibles, Jorge Wagensberg, que tituló un libro suyo con la frase si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?
Y precisamente este es un tema preocupante e interesante y también atractivo, porque a través de los años, 4.500 millones de años, no es poco, nuestro planeta ha ido evolucionando, desarrollándose con distintas situaciones, a favor, en contra, con especies que han desaparecido, otras que han ido progresando. Hoy están las más efectivas, las más eficientes, nos rodean en todos los ámbitos. Sí. Y permanentemente nos está dando respuestas de todo tipo, pero cuyas preguntas, en algunos casos la ciencia se ha ocupado de encontrarle. La mayoría de ellas todavía no han sido formuladas. Hay situaciones como los panales de abeja, las telarañas, el martín pescador, que han permitido resolver problemas que son de mucha importancia en la vida cotidiana. El martín pescador ha sido el elemento base para que los japoneses desarrollaran su tren bala. ¿En qué sentido, arquitecto? El martín pescador, un científico japonés, Nahatsu, aficionado a la pesca, observaba cómo se comportaba el martín pescador. El martín pescador es un pajarito que se introduce en el agua, pero con una particularidad: no salpica, penetra en el agua sin producir turbulencias, sin producir salpicaduras. En busca de alimento. En busca de alimento, lo que le permite mantener la vista fija en su presa. Entonces este científico empezó a estudiar el pico del martín pescador y descubrió que tenía una anatomía muy particular, que le permitía penetrar en el agua sin producir estas turbulencias. Y esto lo transfirió al tren bala. El tren bala tenía la gran dificultad de primero, la velocidad, producía turbulencias, sí. Pero fundamentalmente esas turbulencias se traducían en ruidos ensordecedores cuando el tren transitaba por túneles. Entonces se acumulaba el sonido, un efecto se conoce como efecto Doppler, y el sonido iba acumulándose hasta que cuando salía el tren del túnel se producían unos estruendos muy molestos. Con este diseño de la trompa del tren bala ha logrado eliminar totalmente las turbulencias. Otros ejemplos característicos de lo que la naturaleza nos brinda es lo que cotidianamente usamos, el velcro, es el abrojo conocido vulgarmente con ese nombre. El velcro es la suma de dos vocablos, velrus y crochet. Velrus es terciopelo, crochet es gancho, y es lo que se utiliza vulgarmente para unir dos piezas textiles, o si no, en el calzado, además. Muchos otros ejemplos lo podemos dar, y fundamentalmente esto parte de una nueva rama de la ciencia que se conoce como biomimesis, que es bios de vida y mimesis de imitación, que en realidad, como diría Janine Benyus, que es una bióloga creadora del Instituto Biomimicry en Estados Unidos, lo que nosotros debemos entender es no precisamente imitar a la naturaleza, sino ver qué podemos aprender de ella, qué podemos aprender de la naturaleza. Y en ese sentido, en la Facultad de Arquitectura, interesados y más que nada entusiasmados con esta teoría, hemos iniciado una serie de acciones. Dictamos el año pasado un curso de posgrado en introducción a la biomimesis. En resistencia. En resistencia, sí. En introducción a la biomimesis aplicada a la arquitectura. Eso trajo como consecuencia de una vinculación anterior que yo tengo con amigos en el Politécnico de Turín, en Italia. Trajo como consecuencia una presentación conjunta de un proyecto sobre
tecnologías para la construcción, el enfoque biomimético, con el que desarrollamos un proyecto de investigación desde septiembre del año pasado a septiembre de este año. Y en el marco de ese proyecto ya hemos desarrollado 2 seminarios taller, uno en Turín, en 2, 3 y 4 de mayo de este año, y otro en Resistencia en el 28, 29 y 30 de junio también de este año. Ahora, el tema del cambio climático, ¿entra dentro de este concepto de la naturaleza como respuesta? Está vinculado. Precisamente el respeto por ciertas situaciones que se dan en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales, el evitar la predación de bosques y demás, colabora, contribuye a que se pueda ir reduciendo este fenómeno del calentamiento global. La polución atmosférica, la emisión de dióxido de carbono por parte de las grandes empresas, de grandes complejos fabriles, etcétera. Son todos componentes que van deteriorando la atmósfera. Y la biomimesis lo que trata es de rescatar lo que la naturaleza nos brinda, lo que la naturaleza nos enseña. Vuelvo nuevamente a rescatar un concepto de Janine Benyuk, que dice: cuando uno ingresa a un bosque, está ingresando a un verdadero laboratorio de física y química, y no necesita mascarillas, no necesita de ninguna protección, está uno respirando aire puro. Sí, estos días estaba leyendo en uno de los diarios locales que se cumplía un nuevo aniversario de Amado Bonpland, que fue llevado al Paraguay por el dictador Gaspar Rodríguez de Francia, y que fue un naturalista eficiente, sí, y que estaba en Corrientes, y como Paraguay creía que consideraba que Corrientes era parte del Paraguay, vinieron tropas, se lo llevaron y lo tuvieron secuestrado y trabajando allá en Paraguay, y cuando lo devuelven, y una acotación a todo esto que estamos hablando, cuando lo devuelven lo dejan salir, pero con la condición que no venga a Corrientes, tenía que irse a Brasil. Y era un naturalista destacado, y por eso hay un pueblo que se lleva el apellido de él. Sí, el museo de acá de Corrientes lleva el nombre de Amado Bonpland, efectivamente. Ahora, todo este concepto de la naturaleza, que muchas veces decimos que estamos agrediendo a la naturaleza, ¿cómo lo ve usted a ese tema? Realmente en la cadena de desarrollo y evolución de nuestro planeta, podemos decir que hay una espiral evolutiva que nos va conduciendo hasta un punto final, que es el punto actual, donde aparece el hombre, ¿no? El ser humano, y que es la especie que se ha considerado propietaria del planeta, pero por otro lado ese concepto de propiedad también lo ha llevado a depredar, a contaminar. No quiero con esto decir que la tecnología es un producto negativo, pero sí la tecnología ha contribuido mucho a llegar a este momento en que realmente nos encontramos con situaciones bastante críticas, ¿no? Sí. La tecnología es un componente básico de la vida humana, pero que en la neutralidad que todos pretenden darle, no se olvidan de la ideología que se pone en el uso que se da de ella, ¿no? Un objeto tecnológico puede ser bueno según el uso que se le dé, pero por otro lado también puede ser bastante negativo. Sí. El arma sirve para protegerse, pero también sirve para agredir. Yo estaba hojeando esta revista que es Oriental, la revista de Comercio Exterior de China, y usted habla de la tecnología. Y acá tenemos la alta tecnología, un banco controlado por robots, en el cual el funcionamiento nos dice que el robot da la bienvenida a los clientes a la entrada del banco y responde a las preguntas utilizando un software de reconocimiento de voz, y estamos yendo a una automatización
de todos los trabajos. Días pasados, casualmente a raíz del G20 que se realizó en nuestro país, escuché comentarios sobre cuáles son los tres puntos básicos por los cuales compiten las grandes potencias, que son informática, inteligencia artificial y robótica. Son los tres componentes, los tres elementos que en los cuales en este momento las grandes potencias están enfrascadas en competir, y si no se controlan pueden ser bastante negativos para el futuro del planeta, ¿no? Claro, el avance tecnológico se está produciendo muy rápido en estos últimos años, y en cierto modo se está agraviando a la naturaleza, digamos. Sí. Hay quienes piensan que todos estos fenómenos atmosféricos que se están sucediendo, los ciclones, los tsunamis, ¿no?, es un poco el anuncio o el reclamo de la Gaia, de la naturaleza, tendiente a concientizar al género humano de que pare un poquito su apetencia y respete más la naturaleza, se dedique más a proteger el ambiente y no a contaminarlo. Sí, días pasados, en una conversación con una persona, me hacía este razonamiento, digamos, ¿no es cierto? Que no sé si tiene, digamos, fundamento. Que la Tierra es una composición que tiene adentro elementos que son los que la constituyen, y que si no este tema de que se le sigue sacando petróleo, gas, si no estamos produciendo un vacío en el interior de la Tierra, y que eso puede ser también uno de los factores que provocan todas estas situaciones. No sé si eso precisamente, pero sí hay que tener en cuenta que hay un equilibrio dinámico que se mantiene. O sea, si uno extrae algo de la Tierra, inmediatamente habrá otro objeto que va a cubrir el vacío. O sea, en ese sentido decimos que la energía no se pierde, se transforma, y la energía que existe existió desde siempre. O sea, no es que ha aumentado ni se ha disminuido. Sí. Se transforma en otro tipo de energía. Es decir, en este momento todo esto que está sucediendo en el planeta es consecuencia de un equilibrio necesario que se da por determinadas circunstancias que, bueno, los especialistas tendrán que resolver esta cuestión. Bien, arquitecto, ¿usted es correntino? No, yo soy formoseño, pero de familia correntina. Sí. Yo prácticamente me he venido a radicar a Corrientes con mis padres ya hace bastante, a los 16 años. O sea, ¿y usted, profesor? Y los años de secundario los cursé en Buenos Aires, así que poco y nada de mis raíces conocemos. Claro, ¿usted es profesor en la Facultad de Arquitectura en el Chaco? Soy profesor en la Facultad de Arquitectura que está radicado en Resistencia. Muy bien, celebramos que periódicamente se den digamos, en el Centro de Arquitectura e Ingeniería, y también se den esta clase de conferencias, porque es importante siempre ir acumulando o escuchando la opinión de personas muy capacitadas, como es el caso del arquitecto Bedoya, y que nos ilustre sobre todo este tema de la naturaleza, que junto con la contaminación de la vida humana, digamos, se está realmente convirtiendo en un tema de primera necesidad. Le agradezco su presencia, arquitecto, y nosotros seguimos con nuestro programa. Si quiere usted agregar algo más, con mucho gusto. El agradecido soy yo. Simplemente convoco a todos los que estén interesados en proseguir con los estudios sobre esta problemática, que nos visiten. Estamos queriendo conformar un grupo de trabajo. Ya tengo colaboradores que trabajamos en esto, pero la intención es incorporar nuevos interesados. Este es un tema que no involucra solo a arquitectos o ingenieros, pues también involucra a biólogos, a economistas. La economía se nutre mucho de la naturaleza. En la naturaleza encontramos ejemplos de comensalismo, de mutualismo, de cooperativismo, que
¿Y cómo bien pueden ser rescatados por... ¿Cómo se comunican con usted o con Y bueno, se pueden comunicar a mi domicilio particular, a mi teléfono, no sé si usted quiere. Dígalo, sí. Sí, es el teléfono de acá de Corrientes, 0379-452-9537, o si no, también a la Facultad de Arquitectura, 0362-425573. Bien, estamos entonces, a todos nos interesa conservar la naturaleza, porque así como vivían años, miles de años antes, también tenemos que tratar de que se siga viviendo por muchos miles de años más. Muchas gracias por otra vez. Por favor, gracias a usted. Bien, seguimos con nuestro programa. Decíamos que los partidos políticos se están reorganizando y preparando para las elecciones del año próximo. Indudablemente el Partido Justicialista es un partido asentado en la provincia, ha gobernado la provincia en varias oportunidades, y hoy hemos invitado al doctor Rodolfo Martínez Llano, que es abogado, ha sido diputado nacional, convencional nacional, diputado y presidente de la Cámara de Diputados y senador provincial. Es decir, que eso es ya todo un bagaje importante para poder hablar con él de política, y vamos a aprovechar esta oportunidad que nos da el tiempo para poder conversar con él. Bienvenido, Rodolfo, es un placer tenerte con nosotros. Igualmente, y saludo a la teleaudiencia, también contento de que la continuidad de este programa. Todos sabemos lo que estamos en el mundo de los medios, lo difícil que es sostener en el tiempo este tipo de emprendimientos, como en general en todos los órdenes. Muchas veces yo digo que es más fácil llegar que mantenerse y proyectarse en el tiempo, y así hemos visto estrellas fugaces que han desaparecido porque sobre todo en Corrientes es como que es una trituradora, y bueno, el hecho de que tengas vigencia con los años que tenés, que son más que los míos, bueno, eso es importante. Está bien. Bien, el Partido Justicialista se está reorganizando. Hay elecciones internas en este mes de diciembre. Las elecciones internas han sido convocadas para el 31 de marzo y se está así reorganizando, buscando que la unidad se dé mediante la participación del afiliado en las urnas, para que por el sistema DOM se pueda conformar una conducción que esté a la altura de las circunstancias. Venimos en el justicialismo de procesos traumáticos por el hecho de que, habiendo tenido gobierno nacional durante 2 décadas, primero con el menemismo y luego con el kirchnerismo, esta situación hace que se desvirtúe el funcionamiento de los partidos en las provincias, porque muchas veces la conducción nacional, que ni siquiera existe cuando el justicialismo es gobierno, el presidente de la nación maneja el partido. Y así es que en el orden nacional, el PJ nacional y el PJ en las provincias es todavía un completo desorden. Desorden que además se traslada al conjunto de los partidos, porque lo que hoy vive el justicialismo es un producto general seguramente de la crisis del 2001, en la que se acentuó la desjerarquización de la vida política partidaria en el viejo concepto que teníamos antes, con hombres de palabra, de conducta, de trayectoria, que verdaderamente honraban a la política. A partir de ahí aparecieron todas estas cosas nuevas, y las cosas nuevas en el tiempo han mostrado que no son mejores que las que teníamos. Entonces, de lo que se trata, me parece, es de mejorar dentro del sistema y conforme a los moldes de un correcto sistema político, la normal convivencia entre los distintos sectores de la provincia. ¿Vos creés que estas elecciones internas para constituir que es el mejor sistema para poder ordenar, también se va a trasladar al orden nacional? Tendría que tratar de trasladarse, porque el justicialismo es una anarquía en el orden nacional. Se ha convertido como en una confederación de cacicazgos provinciales
en los que los jefes territoriales de cada provincia hacen su juego sin un concepto de partido nacional. Esto se ve, es decir, tenemos incluso distritos como San Luis y Córdoba que hace tiempo juegan la propia por fuera de la orgánica partidaria y han sido responsables de la derrota del 2015. ¿Por qué? Porque el peronismo cordobés, como el peronismo puntano, con razones que yo no discuto, ni tendrán, sin duda, sí, habrán existido, pero bueno, jugaron por fuera del partido, y yo también siempre digo que en el 2015 no ganó Macri, sino perdió Cristina Kirchner, que no supo contener y, digamos, administrar las contradicciones que ella misma había creado dentro del Partido Justicialista. ¿Cómo ves a este llamado Partido Justicialista Alternativo, donde estaba Massa, Schiaretti, un montón de Yo y lo otros veo dirigentes? como, en verdad, una expresión que no contempla una visión nueva con fuerza propia. Son algunos gente que vienen de otros partidos, como Massa, como Bocio, gobernadores jóvenes, el caso de Urtubey, pero también con un discurso semi-progresista, que se dice progresista, pero en que en definitiva, digamos, no es ni chicha ni limonada. No veo que hoy por hoy en el justicialismo haya ningún dirigente con capacidad de superar electoralmente a Cristina Kirchner para una clasificación para la segunda vuelta. Es decir, que si Cristina Kirchner fuera ella candidata por fuera o por dentro del justicialismo, tiene asegurado estar en el balotaje. No hay ningún justicialista, y esto, yo nunca he sido kirchnerista, lo he dicho siempre, pero tampoco no soy antikirchnerista. Creo que el justicialismo está en deuda con la sociedad porque hay una gran cantidad de gente que no comulga con este gobierno de Mauricio Macri, pero que tampoco encuentra una opción racional, que si no pueden ordenar su propia casa, evidentemente es poco lo que se puede ofrecer hacia afuera. Sí, cuando hablas de organizar su propia casa, también podemos trasladar eso a Cambiemos, porque está permanentemente hay una... Sin duda, Cambiemos fue una alianza electoral que se benefició por una coyuntura muy particular, por el sistema electoral que regía. Pero las alianzas electorales valen en la medida que se transformen en alianzas de gobierno, y eso Cambiemos no lo ha logrado. Tiene, por un lado, el radicalismo que hace su juego, y por el otro lado, el Lilita Carrió, que verdaderamente uno, viendo, si yo fuera Macri, no estaría convencida de tenerla adentro o afuera, porque gran parte de los problemas que tiene Cambiemos es la falta de unidad de criterio, y eso conduce a la falta de unidad de acción y al hecho de que hayan habido decisiones que no han sido, digamos, lo suficientemente acordes a la gravedad de la crisis, que yo digo que la crisis que hoy vive el país ni siquiera está en una crisis económica, que de hecho lo es por la inflación, por los niveles de las tasas de interés, por la desocupación. Pero yo creo que el problema hoy del pueblo argentino está en que se ha perdido la cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, se ha perdido el sentido de la autoridad. Entonces es difícil para cualquier gobierno, si no hay unas políticas de Estado tendientes a revalorizar el rol del ciudadano y esa voluntad de trabajo que antes existía en todos nuestros campos, Formosa, Chaco, Misiones, ahora con esto de los planes sociales, que es verdaderamente algo que termina conspirando contra aquellos que se creen beneficiarios, porque en definitiva son rehenes del clientelismo de los poderes de turno,
que los alejan del trabajo productivo y que en definitiva los convierten en supernumerarios de las grandes ciudades. O las ciudades, más que hay un éxodo, digamos, porque hasta en el campo por ahí es difícil conseguir empleados rurales porque no quieren perder el plan social. Así es. Y después hasta la asignación universal por hijo es algo que quizás haya que ver dentro de lo que es la política nacional, de hasta dónde, digamos, el Estado no necesita por ahí regular de forma distinta el crecimiento demográfico en función del crecimiento de su propia productividad, porque si no, por ahí vemos que la gente especula y que incluso no buscan trabajo para no perder la asignación universal por hijo. Se premia, es como que se premia la mayor cantidad de las familias más numerosas, y yo no sé si en esta coyuntura del país, incluso esto vinculado a esta política migratoria errática que vemos, que gente que viene a raudales y vienen a ocupar desde el exterior las facultades, los hospitales, todo esto, bueno, es parte de un todo que requiere políticas de Estado en las que yo no veo en este sentido que haya, al haber un déficit en la partidocracia argentina, bueno, se explica verdaderamente que el país esté sin rumbo, más allá de quien gobierne, que hoy lo está haciendo Macri, pero bueno, después de Macri vendrá otro. Creo que estos son los problemas que tenemos pendientes. Ahora, Camau, por ejemplo, está en la lista de los que podrían incorporarse al PJ alternativo. Ya lo ha hecho el gobernador del Chaco. Este programa se ve también en el Chaco. Ahora, ¿Camau va a disputar la presidencia del PJ local, crees vos? No, yo estoy seguro que no. Camau ha perdido territorialidad, ha perdido pertenencia, nunca ha sentido al PJ. Es un buen muchacho, pero que de política sabe poco y tiene poco apego a las normas del funcionamiento de un partido político. Y ni siquiera lo veo como un dirigente que pueda impulsar algo como un proyecto nacional, porque para eso hace falta tener acompañamiento, y la venida acá de Juan Miguel Urtubey ha mostrado la absoluta orfandad, o sea, ningún diputado, ningún intendente, es decir, la gente ve en Camau una persona que al día siguiente de la elección, y más allá de que uno pueda coincidir o no con Cristina Kirchner, pero por ahí le choca hasta a los que no somos kirchneristas, por ahí ciertas actitudes que muestran un grado de oportunismo político. Él no viene mostrando una conducta, parece muy pegado a las votaciones de Cambiemos. Y eso choca mucho en el peronismo de Corrientes. Sí. Entonces yo no le veo futuro político en Corrientes a Camau. Él tiene el pase libre en el justicialismo. Si quiere ir a hacer, si lo compran desde Eco Cambiemos, es una alternativa. Yo creo que también en ese sentido Eco Cambiemos tiene una cierta experiencia como para poder medir los quilates de aquellos que puedan sumar en un proyecto político. Ahora, tenemos elecciones nacionales y provinciales únicamente legislativas acá en Corrientes el año próximo. ¿Vos sos partidario de un desdoblamiento de las elecciones con un criterio federal, digamos? Yo creo que en todo el país se va a imponer sin duda el desdoblamiento de las elecciones, porque cada cacicazgo provincial trata de privilegiar su territorio. Y en el caso de Corrientes no va a ser la excepción, pero también lo vamos a tener en el Chaco, en Formosa. Yo, la provincia que veo, a lo mejor la duda está en Buenos Aires, que está avanzado también la posibilidad del desdoblamiento. Quizás lo único que ya Córdoba lo hizo fijando el 12 de mayo. Sí. Es decir, la gente mira antes que nada su propia realidad. El intendente de su comuna, el gobernador de su provincia. Y es como que se apartan de una oferta nacional que hoy es difusa, tanto en Cambiemos
como en el justicialismo. O sea que yo veo que en Corrientes vamos a votar en la primera semana de julio las provinciales y el último domingo de octubre las elecciones nacionales. ¿Sos partidario de las PASO? Yo creo que es algo que fueron producto de un momento y una necesidad política. No tienen sus aspectos positivos y negativos. Me parece que las reglas de juego tampoco no se pueden cambiar de acuerdo a las necesidades coyunturales. Hoy veo que Cambiemos está en un momento en el que está planteando esa cuestión como posibilidad, pero a mí creo que no lo veo negativo. Sí, para mí el tema de la elección nacional se define un poco en provincia de Buenos Aires, porque si Vidal no hubiera ganado en Buenos Aires, con lo cual le daba una cierta cobertura a los intendentes ya en piso firme, entonces hubiera sido muy difícil que llegue Macri. Es decir, que yo soy partidario del desdoblamiento porque es una manifestación federal por parte de las provincias, y como este programa se titula que las provincias también existen, tenemos que demostrar nuestra particularidad, nuestra independencia. ¿Crees que este adelantamiento que se está por dar en la mayoría de las provincias perjudica los candidatos nacionales a presidente? Sin duda, a cualquier candidato nacional, porque una cosa es que el candidato nacional concurra con toda la estructura de apoyo y la movilización de la gente que quiere llegar a ser candidato a concejal, a intendente, a diputado, a senador o a gobernador. Se mueve todo el aparato partidario. Es como que lo dejan solo a los candidatos presidenciales. Y esto tiene sus pros y sus contras para uno y para otro. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires hay una cuestión muy particular, que es que hoy por hoy Cristina Kirchner tiene una fuerte presencia fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Y el hecho que se vote en la misma fecha significa que aún intendentes o dirigentes que no son kirchneristas van a preferir estar en la boleta con Cristina Kirchner por el efecto arrastre, es decir, que el intendente tiene que defender antes que nada su distrito y entonces tiene que buscar el candidato más taquillero. Esto es una pretensión que se la planteó Massa al gobierno de Vidal. Vidal la evaluó y por otros motivos analiza la conveniencia de despegarse de la caída de la imagen nacional. Y bueno, por eso te digo que lo que no es bueno es que en función de a los cambios políticos que hay, se vayan adaptando. Yo siempre digo que deberían haber fechas fijas de elecciones y que no quede al arbitrio, a la discrecionalidad de los gobiernos de turno el poner o sacar la fecha, como ocurre acá en Corrientes, que nunca sabemos el día que vamos a votar. Sí, la relación del PJ local con el gobierno de la provincia, ¿es firme, de oposición firme o de colaboración para mejorar la situación de la provincia? En el momento que el PJ no tiene la casa ordenada, tenemos un presidente ausente, un presidente que no existe, que está en Goya, se supone, pero que no conduce, hace que el justicialismo no tenga una política frente a los grandes problemas de la provincia. De manera que en este aspecto, digamos, por ahí, de vez en cuando hay reuniones, hay decisiones, hay directivas. El otro día se tomaron directivas que se le impusieron al senador Camau, pero él dice que no cumple órdenes, que nadie le puede decir lo que debe hacer, es un libre pensador. Y bueno, el justicialismo hoy por hoy vive un proceso que necesita ordenarse para poder tener, incluso a los gobiernos, les conviene también tener una oposición que pueda establecer marcos de entendimiento, que puedan haber, digamos, reglas de negociación, y hoy eso lamentablemente no se da, más allá que también Cambiemos en la provincia, tiene sus problemas, eso también es una realidad. ¿Cómo interpretas el desplazamiento del ministro de Hacienda de la provincia? Es una decisión política del gobernador, yo creo que era algo que se venía incubando
El ministro es un elemento clave, el ministro de Economía y de Hacienda, por lo que yo sé le ocultaba algún grado de información importante al gobernador, y me parece lógico que quien conduce la provincia pueda tener toda la botonera a su alcance. Al cambio del ministro se van a suceder otros 2 o 3 cambios en el corto plazo, y me parece que eso es también está mostrando un perfil, un estilo diferenciado. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, pero cada gobernante tiene el derecho de poder ir conformando su propio equipo. Así pasó con Kirchner cuando llegó, a los pocos meses fue cambiando todo el elenco que había recibido de Duhalde, y así pasan es algo normal que se va dando, o sea que no nos debe extrañar en este sentido que el nuevo gobernador de Corrientes vaya formando su propio equipo. Ahora, seguramente va a haber una pequeña división, digamos, o discusión con las listas de senadores y diputados, porque tanto el grupo del gobernador como el grupo del gobernador saliente de Colombia van a querer poner, y que es presidente o va a ser presidente de la Unión Cívica Radical, cada uno de ellos va a querer poner sus diputados o sus senadores para poder manejarse con más libertad, porque indudablemente el que se va pretende que el que viene lo consulte permanentemente. Y sí, ese es un vicio que existe, y que los que se van por ahí creen que el que viene tiene que cuidarle el sillón, y verdaderamente yo no veo que en este sentido tenga Valdés ese perfil. Pero por eso son buenos también las elecciones internas, para terminar con los unicatos, es decir, el hecho que las listas de ECO se resuelvan a último momento con un gran elector, que ni siquiera el radicalismo, los propios socios muchas veces son manoseados, son ninguneados, se encuentran con los hechos consumados. Esto es un poco cómo se ha desvirtuado la política en Corrientes. Bien, Rodolfo, vos tenés 3 diarios, ¿no es cierto? En Formosa, en Resistencia, y acá en Corrientes, El Libertador. Exactamente. ¿También tenés un canal de televisión o una sintonía? Un canal, sí, del Libertador TV y LT25 Radio Curuzucuatiá. Ah, qué bien. Muy bien, Rodolfo, te agradezco tu presencia, y si querés agregar algo más, que con mucho gusto te escuchamos. Bueno, un saludo especial no solamente a los peronistas, sino a todos los correntinos. Creo que estamos viviendo momentos importantes, estamos cerca de las fiestas, quiere decir que es un momento oportuno también para que saludar a todos y tratar de que el año que se va y el año que viene sea mejor que este. Creo que debe haber un esfuerzo común y compartido, pero fundamentalmente creo que debe volverse a esto que decía, que es la revalorización de la cultura del esfuerzo, el trabajo y el sacrificio, porque nosotros vemos que el 70% del presupuesto nacional se va en los subsidios sociales, y esto es una distorsión que no es buena. Creo que esto debe corregirse. Yo conozco países vecinos como Chile, como Paraguay, como Uruguay, como Perú, como Bolivia, es decir, están encaminados en una senda de crecimiento sostenido, de baja inflación, y todo esto es producto de que existe una conciencia, popular distinta. Esto creo que es el verdadero desafío de la Argentina, es decir, apuntalar la educación, la excelencia en la educación, porque también hemos visto, y vos lo ves a través de estos últimos años, antes había una escuela de Derecho acá en esta ciudad capital, yo no sé hasta dónde es bueno que hayan pululado tanto, porque el nivel académico deja mucho que desear, salen profesionales que a veces no tienen, no están en orden con las necesidades del mercado, y sin la preparación suficiente. Pero son cosas que seguramente el tiempo y la clarividencia de nuestra dirigencia va a poder ir permitiendo que se lleguen a soluciones. Bien, te deseamos éxito dentro de tu partido, y seguramente vas a hacer una concepción personal, ¿no? Que yo creo que
tus amigos, tus correligionarios te van a postular para gobernador de la provincia, porque estás representando un movimiento y un grupo y una experiencia que es muy importante, porque yo no estoy en desacuerdo con que un cantor sea candidato, o el caso, siempre lo he discutido, de Nito Artaza, que es senador nacional y se saca el saco de senador y se va a bailar a las cosas. Es decir, todos tienen derecho hasta el barrendero o el más humilde, pero una vez que se está en la función, hay que dejar todo lo otro y dedicarse a la función como en la que está. Y la política, quizás más que nada, más que ninguna otra disciplina, requiera formación, experiencia, profesionalidad. Cada vez esto es más necesario, y esto no se aprende de la noche a la mañana. Tenés que sumarle a la experiencia, el conocimiento, y verdaderamente dedicarse, y sobre todo cultivar el diálogo, el respeto. No es con los adversarios fundamentalmente, aparte de los propios correligionarios. Creo que la política es eso, y así ha sido siempre en Corrientes, con grandes hombres que han forjado la historia de Corrientes en las décadas pasadas. Y bueno, esto un poco se ha perdido en todos estos años, con verdaderos marginales de la política que por ahí, yo recuerdo desde el caso Bruso unos años antes o después, es como que pasa cualquier cosa y la sociedad como que tampoco lo va tomando como algo normal. Creo que esto es algo que hay que cambiar. Por eso esto de la nueva política es algo que también hay que repensarlo, porque tenemos que revalorizar y jerarquizar el rol y el valor de la política. Bien, muchas gracias. Hemos tenido una perla de la política, un hombre muy inteligente en mi concepto, que ha sabido manejarse muchos años en todo este tema, con ideas aportando para la política y para el bien de la provincia. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, gracias. Y nos volveremos a ver. Espero que aceptes nuestra invitación. Con todo gusto. Muy bien, vamos a un corte. No podemos obviar un comentario sobre el G20. Una reunión que enorgullece a los argentinos, no solamente al gobierno, a los argentinos. Fíjense una cosa que destacan todos y que nosotros también lo vimos en las proyecciones y demás. El kirchnerismo no se movió en contra del G20, pensando que a lo mejor le toca el año que viene reunirse con los del G20. Entonces no hubo, digamos, ni barrios de pie, ni los piqueteros que acostumbran a acompañar al movimiento kirchnerista. Hubieron algunas manifestaciones de izquierda, y ahí yo me hago esta pregunta: ¿contra quién está esa gente? Bien, hay tantas cosas que han ocurrido, como la vergüenza de que no podemos hacer un partido de fútbol porque nos agarramos prácticamente a los tiros, y ahora el River y Boca van a definir la Copa Libertadores en el lugar del cual nos hemos liberado en 1800, y vamos a jugar la Libertadores en el lugar donde nos jugaban. No importa. La cuestión es que Madrid está en acecho, está preocupada por la llegada de los 5.000 riveristas y 5.000 boquenses que van a llegar a Madrid. El comercio está contento, pero las fuerzas públicas de España están preocupadas porque de golpe van a destinar el doble de cualquier partido o el triple de fuerzas policiales de cualquier partido interno de España, y tienen miedo a las barras que puedan hacer desastres en Madrid. Pero tengan en cuenta aquellos que van, que allá no es como acá. Allá terminaron con los hooligans ingleses y van a reprimir cualquier desórdenes que se puedan producir, van a reprimir en una forma distinta, incluso a la resolución de la ministra Bullrich, de que autoriza el uso de las armas sin dar la voz de alto. Y bueno,
Si esa es una política de gobierno, hay que hacer algo más que una simple resolución de la ministra. Tiene que haber un decreto del Poder Ejecutivo, darle más fuerza a esa resolución, porque ya hay un juez en la ciudad de Buenos Aires que dijo de que eso es inconstitucional, que no tiene que aplicarse en la ciudad de Buenos Aires, y ahora otro motivo más para la grieta, la famosa grieta. Y bueno, yo no quiero aumentar la grieta pasándome del tiempo que tengo estipulado para mi programa. Muchas gracias por su atención, por seguir nuestro programa, y nos veremos la semana que viene.